Tenga muy buenas tardes. Vamos a empezar con este webinar de parte de la sección estudiantil ISA de la Universidad Don Bosco. Les queremos dar un fraternal saludo y agradecerles desde ya su participación en este webinar titulado Fundamentos de IoT. En la siguiente diapositiva vamos a conocer un poco más acerca de nuestro ponente. Sí, parece que hemos tenido un pequeño problema con la presentación. En unos momentos la volvemos a poner al aire. Listo, estamos listos de nuevo. Bueno, como les estaba comentando, este es el webinar de Fundamentos de IoT. Nuestro ponente será el ingeniero Denis Sánchez. Él es un ingeniero en electrónica, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica y cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de control e instrumentación para la industria petroquímica. Actualmente está cursando el curso Certificado en Transformación Digital del MIT, Professional Education. Podemos enumerar el amplio conocimiento que tiene en áreas como instrumentación para la medición de caudales, temperatura y densidades, elementos finales de control como lo son las válvulas, variadores de velocidad por frecuencia, asimismo controladores como HMI, redes y protocolos de comunicación industrial, también como en materia de ciberseguridad en entornos industriales. Antes de comenzar con la ponencia del ingeniero, quisiera recordarles de mantener los micrófonos apagados. Sin embargo, si tienen alguna pregunta, el chat está abierto y disponible para que nosotros podamos hacerle llegar esas preguntas al ingeniero y él pueda responderlas en el momento que surjan. Pero también tendremos un espacio al final para poder realizar las preguntas que salgan en ese momento también. Entonces, a partir de este momento podemos iniciar. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Fernando. Me avisan si me escuchan bien. Sí, sí se escucha. Ok. Y me avisan si se ve la presentación, por favor. También ya podemos ver la presentación. Ok. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a quienes están atendiendo este webinar. Eh, en primer lugar, agradecer infinitamente la invitación de parte de la universidad y de la ISA. Para mí es un verdadero privilegio participar en esta actividad y pues un caluroso saludo desde Costa Rica, acá donde me encuentro en este momento. Y pues bueno, sí, hoy quiero compartir con ustedes esta temática tan actual que, que representa el Internet de las Cosas, ¿verdad? Las iniciales, pues en inglés, ¿verdad? De Internet of Things, um, que es lo que, digamos, es como se reconoce en términos generales el tema, ¿verdad? Em, Contarles que yo tengo más de 10 años de ser miembro de la ISA y ha representado para mí crecimiento continuo, acceder a información valiosa a través de la sociedad. Entonces, pues les externo la invitación, ¿verdad? A participar. Actualmente, después
de más de 20 años de experiencia en el campo del control y la instrumentación, pues últimamente he estado incursionando en lo que es ciberseguridad en entornos industriales, que es un tema, digamos, también actual, principalmente con las amenazas que hay ahora, ¿verdad? De la parte de ciberseguridad industrial, ¿verdad? Y por ello es que justamente me embarqué en este certificado de transformación digital del MIT para, pues, estar al día con ese tipo de temas que pues son fundamentales de aquí para el futuro. Entonces, para que sepan que también de eso vamos a hablar un poquito porque el Internet de las Cosas es un potenciador de la transformación digital. Entre los contenidos, ¿verdad? Vamos a hacer una definición, una aproximación de definición. Como les comentaba, hacer una mención rápida, breve de transformación digital y vamos a discutir sus aplicaciones, ¿verdad? Una arquitectura propuesta por la IEEE y vamos a hablar de las tecnologías subyacentes, que es como se le conoce a las tecnologías que permiten que se dé el Internet de las Cosas, ¿verdad? Y finalmente concluimos con los retos de esta tecnología, ¿verdad? Que son, que son importantes, principalmente con los temas de seguridad, como les menciono. Entonces empezamos con la definición. El concepto de Internet de las Cosas, ¿verdad? Surge a finales del siglo pasado, por allá de 1999, 98, por ahí, de parte de un escritor de la parte de tecnología que se llama Kevin Ashton. En ese momento, pues bueno, sí, el Internet pues tenía su difusión, ¿verdad? Pero era más que todo a nivel universitario, a nivel de la parte de comercial, ¿verdad? No, quizá no tan difundido en la sociedad como hoy en día, ¿verdad? En aquellos tiempos, las empresas fabricantes estaban con la necesidad de darle trazabilidad a los productos que fabricaban, ¿verdad? Querían o necesitaban conocer dónde estaban esos productos después de que salían de la fábrica, ¿verdad? Y cómo habían llegado al lugar en donde estaban. Entonces, pues la cadena de suministros, entendamos, ¿verdad? Que eran desde que salían de la fábrica, por ejemplo, si se exportaban, entonces en los contenedores en los que iban, en los aviones en los que iban, en los camiones que los transportaban, todo eso era necesario. En aquel momento las empresas estaban comenzando, los fabricantes estaban comenzando a cuestionarse ese tipo de cosas. Y pues esto termina con el desarrollo de una tecnología que se llama RFID, o en inglés le llaman RFID, y que al final es una identificación por radiofrecuencia, ¿verdad? De baja potencia, que es como una etiqueta que se le pega en este caso a los ítems, ¿verdad? Qué sé yo, que si fabricaban una lata de lo que fuera, entonces ahí iba el RFID, lo podían identificar, él tenía un número de identificación particular, ¿verdad? Y ahí es donde termina también definiéndose lo que se conoce como el EPC o el Electronic Product Code, que identifica a un ítem por individualmente, o sea, lo identifica de todos los demás. Es como el hijito menor o el hermanito menor del código de barras, ¿verdad? Los códigos de barras identificaban un fabricante, identificaban un lote de producto, pero no identificaban un producto individual. Y pues bueno, con el EPC se logró llegar hasta ese punto y pues de ahí, como les digo, los fabricantes podían resolver esas preguntas que les digo, incluso luchar, por ejemplo, contra el contrabando o contra la falsificación de productos, ¿verdad? Porque pues cada producto tenía su código individual
y aunque las copias fueran muy iguales, o sea, muy parecidas, de ahí no iban a contar con ese identificador y pues se podía ubicar claramente el contrabando o la falsificación de productos. Imagínense esto en manufactura, ¿verdad? En farmacéutica, por ejemplo, ¿verdad? Donde falsificar medicinas es terrible, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí andaba la necesidad en aquellos tiempos, ¿verdad? Y pues cómo surgió esta tecnología de RFID y el EPC para atender eso. Hoy en día, ¿verdad? El Internet de las cosas es muchísimo más de lo que fue en su concepción original, ¿verdad? Obviamente impulsado por el desarrollo de otras tecnologías, ¿verdad? Las comunicaciones inalámbricas, la alta velocidad de las redes y un hito importante en el desarrollo del IoT fue el lanzamiento de los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Por allá del 2007 nacen los primeros iPhone, ¿verdad? Y eso viene a potenciar el Internet de las cosas eh, eh, exponencialmente, literalmente, ¿verdad? Y tanto así que hoy en día sus áreas de aplicación son diversas y prometedoras, incluso, ¿verdad? Ahora estamos hablando de Internet de las cosas en entornos industriales, ¿verdad? Entonces, por eso es que me refiero a que son prometedoras, ¿verdad? Acá, en este ciclo de conferencias, van a haber conferencias de Internet de las cosas industriales, que les invito los motivo a que las presencien porque ese tema es fascinante. Pero de igual forma, como todo avance tecnológico, ¿verdad? Tiene retos importantes, ¿verdad? Que yo le digo que son monumentales porque pueden representar un freno al desarrollo de la tecnología, ¿verdad? Entonces, son retos que la humanidad va a tener que resolver para poder seguir el crecimiento em, de la tecnología como lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Eh, Todavía no hemos definido qué es el Internet de las cosas. Yo les quería invitar gentilmente a que participaran de esta pequeñita encuesta que puse ahí en la presentación, escanear el código con su teléfono y con una palabra tratar de definir qué es el Internet de las cosas. Por ejemplo, se me ocurre, para los que para quienes han oído mencionar el término, ¿verdad? ¿Qué es una tendencia, una moda, una tecnología, una evolución? O sea, de repente les invito a formar una suerte como de foro ahí. Es nada más escribir una palabrita y como para también hacerme una idea, ¿verdad? De, eh, de lo que es para ustedes el Internet de las cosas. Entonces ahí los invito. Comunicación, me encanta. También, ingeniero, para Dime. los asistentes, quería comentar que en caso que no pudieran escanear en este preciso Ajá. momento el código, lo he colocado el enlace en el chat de la reunión para que puedan acceder a él si no pueden escanearlo directamente. Ah, Fernando, genial. Muchas gracias. Conexión a la nube, genial. Bueno, ahí vamos a dar un par de minutitos más para que aquellos que quieran participar puedan. Conectarlo todo. Control de todas las cosas. Ujú. Interconexión digital. Ok, ahí se han cargado las respuestas que ustedes han compartido. Ahí mismo están quedando, ustedes las pueden ver, ¿verdad? Donde se han venido cargando cada una de ellas, ¿verdad? Y
este es un ejercicio que a mí particularmente me encanta porque es un ejercicio donde estamos usando el Internet de las cosas, ¿verdad? Justamente esta encuesta está en la nube, ¿verdad? Ustedes están usando su dispositivo, que en este caso sería puede ser su computadora, su móvil, su tablet, los que lo están haciendo con un reloj inteligente, por ejemplo, lo pueden hacer, ¿verdad? Y esa información está fluyendo por la red, ¿verdad? Entonces tenemos los tres elementos fundamentales del Internet de las cosas que lo vamos a discernir ahorita cuando veamos la arquitectura, ¿verdad? Justamente con esas opiniones de ustedes que están ahí, ¿verdad? Que todas tienen componentes importantes, ¿verdad? De lo que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Eh, digamos que podemos hacer una aproximación intuitiva, ¿verdad? De lo que es el Internet de las cosas. Empezando porque las cosas tienen que tener conexión, ¿verdad? Em, para poder comunicarse. Ujú. Luego, ¿verdad? La idea es que pensemos en cosas cotidianas, ¿verdad? Pensemos en cosas cotidianas como, como, qué sé yo, el celular, el reloj. Pensemos pongámonos un poquito creativos, ¿verdad? Alexa, pongámonos como así, como con ciencia ficción, ¿verdad? Los electrodomésticos conectados a, a- a la red. Es importante porque como les digo, la idea es aproximarnos a esa definición porque ya veremos la definición formal que da la misma ISA al Internet de las cosas, ¿verdad? Em, em, hay dispositivos conectados a la red, ¿verdad? Que lo que hacen es adquirir datos. Entonces, estos dispositivos serían como sensores. Entonces, tomando el ejemplo de esta encuesta, ¿verdad? Este, su teléfono celular en este momento, ¿verdad? Funcionó como un sensor. ¿Un sensor de qué? De lo que ustedes opinan, ¿verdad? De lo que ustedes opinan con respecto a lo que es el Internet de las cosas, ¿verdad? Hay otros dispositivos que actúan sobre el mundo real, ¿verdad? Que se conocen como los actuadores. Al final del día el círculo se tiene que cerrar. Dispositivos que miden, o sea, que registran datos, dispositivos que actúan sobre los datos. Y el ciclo se cierra en la nube, donde nosotros tenemos capacidad de procesamiento, ¿verdad? Para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, tenemos una baja temperatura, entonces ese dato sube a la red, por otro lado baja hacia un controlador que, pues, controla la calefacción, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ejemplos hay montones, por ejemplo, con los mismos celulares. Quiero encender las luces de la casa, quiero encender, por ejemplo, los sistemas de riego, todo eso tiene que ver con dispositivos que adquieren información y a dispositivos que actúan sobre el mundo real. Y están otros dispositivos, porque eso es muy interesante, lo que les decía ahora temprano, no es que todas las cosas se puedan conectar a Internet. Hay dispositivos que concentran a otros dispositivos y estos son los que se convierten como en los concentradores. Se llaman gateways en la definición formal, ¿verdad? De dispositivos que tienen cierta capacidad de tener analítica. O sea, no necesariamente mandan todos los datos a la nube, sino que escogen ciertos datos y los mandan. Por ejemplo, en lugar de mandar todas las temperaturas por segundo, mandan el promedio de las temperaturas cada minuto, ¿verdad? Entonces el tránsito a la red es mucho menor. Y por supuesto están los dispositivos conectados que deben tener identificación única. Entonces ahí es donde entran, por ejemplo, las direcciones IP, ¿verdad? Eh, los identificadores de Bluetooth, ¿verdad? Y así con cada tipo de red que usamos para conectar dispositivos a la red, vamos a tener una identificación única
donde podemos tener redes, por ejemplo, de redes personales. O sea, tengo mi reloj, tengo mi tablet, tengo mi celular, todo conectado en una red personal. O, por ejemplo, tengo varias computadoras, el tele y por ejemplo, el, el- la cocina conectada al gateway de la casa, ¿verdad? Entonces, esos son diferentes tipos de identificación para diferentes tipos de redes, cada uno con su identificación única, ¿verdad? Aquí está la definición formal de la ISA. La ISA tiene una división que se llama Smart Manufacturing and IIoT, que es, bueno, fabricación inteligente, Internet industrial de las cosas, ¿verdad? Ahí viene una definición más formal, ¿verdad? De lo que es este, em, el Internet de las cosas en forma general, ¿verdad? Y lo define como una red de dispositivos inteligentes que pues se incluyen, entre ellos también están las computadoras, los teléfonos celulares. Dispositivos inteligentes pueden ser sensores, carros, vehículos inteligentes, ¿verdad? Todo ese tipo de dispositivos que están conectados a Internet. Ujú. Y la idea es que se genera una gran cantidad de datos, que se consolida, se almacena y se procesa en la nube para después compartirla con los usuarios finales, ¿verdad? Un ejemplo que me encanta mucho, por ejemplo, son los monitores de la salud de la gente. Entonces, qué sé yo, tenemos monitores de pulsaciones. eh, es un dispositivo médico que se conecta al celular, el celular se conecta a internet y el médico le puede ver a uno el control digamos, de las pulsaciones para prevenir, ¿verdad? Que no se vaya uno a enfermar, ¿verdad? Y más o menos ahí está todo, todos los componentes incluidos y están todas las partes que ustedes mencionaban ahora, ¿verdad? Control de todo, conexión a la nube, ¿verdad? Medición, todo eso está aquí incluido en esta definición, ¿verdad? Ahora, el IIoT, la primera I es de industrial, o sea, Internet de las cosas industrial. De eso va a haber una presentación, creo que es el miércoles, y pues los invito a que la presencien, ¿verdad? Aquí es la segunda vez que se los digo. Les mencionaba el tema de transformación digital, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el Internet de las cosas es una de las tecnologías que más impulsa la transformación digital. Una definición común para lo que es transformación digital es la toma de decisiones basada en información obtenida digitalmente. Entonces, mi ejemplo más típico de esto es Waze. Yo no sé qué tan frecuente es el uso de Waze, eh, en, digamos, en El Salvador, ¿verdad? Que Waze es una aplicación para manejarse en el tránsito, ¿verdad? Y Waze lo que hace justamente es recopilar en tiempo real información del tránsito, ¿verdad? Y le presenta a uno la mejor ruta para tratar de llegar a su destino de la forma más rápida, ¿verdad? Eso es una aplicación que hace uso del Internet de las cosas y evidentemente de la transformación digital. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tomar decisiones, ¿verdad? En este caso, de tomar una ruta determinada, ¿verdad? A partir de información en tiempo real, técnicamente, ¿verdad? Entonces, ese es mi ejemplo como favorito de transformación digital de las cosas eh, que son cotidianas. Mi, al final del día, el objetivo siempre va a ser más eficiente. Esa toma de decisiones lo que va a buscar es ser más eficiente, consumir menos energía, consumir menos tiempo, exponer menos al ser humano a condiciones adversas. O sea, esas son el objetivo al final del Internet de las cosas y la transformación digital en términos generales. Ajá. Eh, ¿Por qué les digo que el Internet de las cosas es importante para la transformación digital? Porque justamente potencia la adquisición de información. O sea, no se pueden tomar decisiones basadas en información si no se tiene la información. Entonces, el Internet de las cosas potencia la adquisición de la información. Hoy en día, de acuerdo a una eh,
una institución que se llama IoT Analytics, ¿verdad? Se estima que existen más de 22.000 millones de dispositivos conectados a la red. O sea, hay como 7.000 millones de seres humanos, ¿verdad? O sea, hay casi que 3 dispositivos por ser humano conectado a la red, ¿verdad? Y se espera que se duplique antes del 2030, ¿verdad? O sea, estamos hablando que el crecimiento de las cosas conectadas, ¿verdad? Es mucho más rápido que el crecimiento del mismo ser humano, ¿verdad? Entonces, evidentemente esto es por las aplicaciones, ¿verdad? Ustedes van a una planta, por ejemplo, a una em, siderúrgica, ¿verdad? Por ejemplo, y ahí hay cualquier cantidad de sensores conectados a la red, ¿verdad? Van a una planta de fabricación de automóviles, igual, ¿verdad? Eso lo que significa es que pues lo que aumenta es la densidad de dispositivos conectados por persona, ¿verdad? Y tomando en consideración esto de la transformación digital y de la generación de datos, ¿verdad? Uno de los temas eh, también candentes, ¿verdad? Es lo que se conoce como el Big Data, que es la generación de información, ¿verdad? Y su almacenamiento posterior en la nube. Eh, hay un tema dentro del Big Data que se conoce como las 3 Vs, ¿verdad? Que pues bueno, ahí les dejo el concepto para que lo puedan, para que después también lo puedan investigar ustedes por su lado. Ujú. Esas 3 Vs, ¿verdad? Corresponden a volumen, variedad y velocidad eh, de la información. En este caso, el volumen, pues estamos hablando de la cantidad de información, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, ¿verdad? Se dice que un carro, un vehículo de conducción autónoma puede generar hasta 4 teras de datos en un solo día. 4 terabits de datos. O sea, es una cantidad de información descomunal. Entonces la pregunta es, bueno, ¿la subimos toda a la nube o no? Ven, o sea, ese es el tema al final, el equilibrio que tiene que existir en la toma de decisiones, ¿verdad? La variedad, pues estamos hablando de eh, qué tipo de datos se genera, voz o en términos generales audio, video, imágenes, texto. Se le dice, digamos, a la información que se genera por sensores, normalmente se le dice que es información estructurada. ¿Por qué? Porque normalmente es un dato con una estampa de tiempo. Pero la información puede ser no estructurada, o sea, pueden ser videos, pueden ser fotos, pueden ser eh, sonidos. Y la idea ahí, por ejemplo, es que la analítica pueda reconocer, en esa información pueda reconocer patrones. Y entonces es donde el Internet de las Cosas se relaciona, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, no sé, procesamiento digital de señales y ese tipo de cosas. Entonces, este tema de las 3 Vs, de que forma parte de la transformación digital en el tema de Big Data, ¿verdad? Se relaciona con el Internet de las Cosas en ese sentido, en la cantidad de información que se genera, la variedad y pues por supuesto la velocidad. Les mencionaba, ¿verdad? Hoy en día las redes, por ejemplo, las redes celulares ya de 5G, ¿verdad? Justamente lo que andan es propiciando esa alta velocidad de comunicación para poder, digamos, tener más información en tiempo real. Ujú. Entre las aplicaciones, ya he mencionado varias aplicaciones aquí de lo que es el uso del Internet de las cosas, ¿verdad? Les he mencionado, bueno, los teléfonos móviles, los relojes inteligentes, los asistentes virtuales como Alexa, ¿verdad? Electrodomésticos inteligentes, bueno, los televisores y ahora se habla pues de los refris, ¿verdad? Las refrigeradoras que se pueden conectar a internet y ordenar comida, ese tipo de cosas. Bueno, esos son, digamos, como les decía, campos potenciales de aplicación, ¿verdad? Pero sí hay electrodomésticos inteligentes ya en este mismo momento, ¿verdad? Em, la conducción autónoma, ¿verdad? Ay, no, me salté una, perdón. A mí también. Ah, el monitoreo de la salud, de las condiciones físicas, principalmente, por ejemplo, monitoreo de menores de edad, supervisión de adultos, monitoreo de sueño. Este tema de la supervisión de menores de edad, ¿verdad?
va más allá de, pues, de monitorear si el bebé está durmiendo o ese tipo de cosas. Fíjense, por ejemplo, que hay sensores, ¿verdad? Del Internet de las Cosas, por ejemplo, que monitorean si los bebés tienen el pañal mojado. Imagínense que eso de repente para un bebé no es problema, pero cuando son 25 bebés, por ejemplo, en un centro de cuidado de niños, es vital saber cuando un bebé se mojó el pañal o porque se puede lastimar, ¿verdad? Se puede irritar o así. En el supervisión de adultos se puede monitorear, por ejemplo, si un adulto se cae. Se puede monitorear lo que les mencionaba ahora, el corazón, de las pulsaciones, la glucosa en la sangre. Ese tipo de cosas se pueden monitorear con dispositivos de Internet de las Cosas. Y pues bueno, es un campo de desarrollo altísimo. Hay otros sensores, por ejemplo, que son de temperatura en la ropa, ¿verdad? Entonces, eso ya es como decir un campo de investigación. Yo pongo el sensor en la ropa, ¿verdad? Y puedo detectar la temperatura y saber si me voy a enfermar antes de tener síntomas, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas tienen que ver con la aplicación de la salud. Bueno, la conducción autónoma, ¿verdad? El monitoreo del ambiente circundante, muy importante, ¿verdad? Objetos, obstáculos que podrían em, comprometer la conducción segura. El monitoreo de las condiciones del vehículo, el estado de los frenos, el estado de la temperatura interna del vehículo, el voltaje de la batería, la carga de la batería, tanta energía tiene el carro. O sea, siempre el tema de los vehículos eléctricos siempre va a ser, ¿verdad? Su autonomía, ¿verdad? Qué tan autónomos pueden ser con una carga de su batería. Y la geolocalización, ¿verdad? En dónde está ubicado, cómo hace para llegar a otro lado. Todo eso está dentro de la conducción autónoma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, el vehículo, si se pudiera manejar solo, hay que decirle para dónde va. Entonces, vamos a tener que usar la geolocalización. Una aplicación interesante es en los deportes, ¿verdad? Los vehículos de Fórmula 1, ¿verdad? Son ya los carros de por sí, los vehículos en términos generales, son prácticamente que son computadoras. Pero en el caso de la Fórmula 1, la particularidad es el hecho de que el vehículo se ajusta a las condiciones de sus sensores. Por ejemplo, si el tanque se va vaciando, el carro es más liviano, entonces él ajusta ciertos parámetros del vehículo para hacerlo más rápido. Eso, hubo una escudería que lo hizo primero que todos. Entonces la escudería comenzó a ganarlo todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que iban a declarar ilegal eso que estaba haciendo esa escudería. Cuando se dieron cuenta, ya todas las demás escuderías lo estaban haciendo. Entonces ya, pues más bien lo que hicieron fue llevar al siguiente nivel al deporte. Caso del tenis, yo no sé si aquí hay alguien aficionado al tenis, ¿verdad? Pero el tenis es muy interesante cómo se adaptó la tecnología al tenis, ¿verdad? Donde están estas cámaras que son de altísima definición y altísima velocidad, ¿verdad? Y ellas indican en dónde pica la bola si alguien tiene dudas si la bola picó adentro, si picó afuera, si picó en la línea, ¿verdad? Entonces el tenis es muy bonito la integración que se hizo, la tecnología con el deporte. Y finalmente, pues el rendimiento de los atletas que se monitorea y se potencia ahora, ¿verdad? Con, con y que está permitiendo que los atletas lleguen a nuevos límites, ¿verdad? Con respecto a ruptura de récords y todo este tipo de cosas. Ciudades inteligentes, por supuesto, donde podemos tener iluminación eficiente, lo que les mencionaba de ahorro de energía, vigilancia y control de tráfico, automatización de edificios, generación eficiente de energía, parqueos inteligentes. Hay ciudades donde la gente pierde hasta 1 hora buscando un parqueo. Imagínense nada más tener sensores donde haya campo y con alguna aplicación en el celular les dicen a dónde llegar a parquearse. Eso hay ciudades en Europa que ya lo hacen, ¿verdad? Todo es una integración de sensores en el campo, de conexión a la red y de una aplicación en la nube que alguien puede usar, ¿verdad? Una de mis favoritas también es la agricultura, ¿verdad? La agricultura hoy en día, ¿verdad? Pues normalmente se da en los países desarrollados, ¿verdad? Pero
digamos, es algo que en nuestros países podemos incorporar, ¿verdad? Por ejemplo, monitoreo de condiciones ambientales, ¿verdad? Monitoreo de suelos, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para maximizar la eficiencia de los campos. O sea, sembrar lo que se ocupe, lo que se pueda producir máximo, ¿verdad? Para no, digamos, sobreexplotar el suelo, o no sembrar en suelos que no sean tan fértiles como nosotros esperamos, ¿verdad? Ese tipo de cosas son posibles con sensores en la tierra y pasando con equipos automatizados, recopilando toda esa información y subiéndolo a la nube. Por ejemplo, digamos, en este caso, esta imagen la tomé porque, digamos, son los drones, ¿verdad? Recorriendo los campos y eso existe. O sea, se pueden hacer imágenes de mapas de calor en donde hay más humedad, donde hay menos humedad, y con eso tomar decisiones. Y lo que les mencionaba ahora del Internet Industrial de las Cosas, cuyo propósito siempre va a ser, bueno, control de calidad, monitoreo de activos, para mantenimiento, ¿verdad? Seguridad de las operaciones, calidad de la energía, ¿verdad? Eficiencia, bajo consumo de energía para reducción de la huella de carbono. Eso es fundamental. Hoy en día a las industrias se les exige tratar de ser lo más sustentables posibles. Y una forma de hacerlo es monitoreando sus condiciones de operación, monitoreando, por ejemplo, el control de emisiones de dióxido de carbono, y todo eso son sensores conectados a la red, aplicaciones analíticas en la nube, todo eso es Internet de las Cosas. Les mencionaba el tema de la arquitectura, es una propuesta de la IEEE que se basa en el modelo OSI. El modelo OSI tiene 7 capas, ¿verdad? Digamos, viéndolo de abajo para arriba, ¿verdad? El modelo OSI tiene la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, presentación y aplicación. El Internet de las Cosas trata como de simplificar eso en 3 capas, ¿verdad? La capa física, que va a consolidar, por ejemplo, la, la, la capa, la capa de enlace y la capa física del modelo OSI, ¿verdad? La capa de red, que normalmente une la capa de red y de transporte del modelo OSI, y la capa de aplicación, que son todas las capas superiores. La idea es que cuando hablamos de la arquitectura en términos de los dispositivos, ¿verdad? Vamos a tener a los dispositivos en la parte de más abajo, ¿verdad? La capa física, que van a tener una capacidad de comunicación, ¿verdad? A través de los concentradores, o ellos mismos tienen su propia capacidad de comunicación, y de ahí pues hacia la nube donde está la capa de aplicación, ¿verdad? Todo lo que es el software de aplicación. Y pues lo que les mencionaba de las tecnologías subyacentes, ¿verdad? Es lo que permite que se dé el Internet de las cosas. Bueno, entonces evidentemente el Internet, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. La miniaturización de dispositivos, entendamos sensores, procesadores, transmisores, el suministro de potencia, y las comunicaciones digitales. Entonces, hablemos del Internet, que ya tiene sus 40 años en la sociedad, ¿verdad? Y se ha venido desarrollando cada vez más, generándose tecnologías que se benefician del Internet. O sea, y a esas tecnologías se les llama abstracciones. Entonces tenemos, por ejemplo, la nube, blockchain es otra tecnología, el streaming es otra tecnología, la web 4.0 es otra tecnología. O sea, se benefician del desarrollo que ha tenido Internet. No solo IoT, ¿verdad? Tenemos también lo que es HTML. Dame un segundito que se me perdió. Ajá. Sí, HTML y HTTP, que también forman parte de la concepción original de Internet, ¿verdad? La idea es que el concepto, me refiero, ¿verdad? Yo puedo transmitir un mensaje de una máquina a otra. Eso permitió el desarrollo del Internet de las Cosas. JavaScript, ¿verdad? Permite que las páginas sean más dinámicas. Al final del día, el concepto que se aplicó a Internet de las Cosas es el desarrollo de aplicaciones embebidas. HTML5, que es una versión
de HTML que tienes ya su tiempo, hoy en día se está usando incluso para desarrollo de interfaces humano-máquina en sistemas industriales, ¿verdad? Y pues el otro punto que les mencionaba, el crecimiento de la velocidad de las comunicaciones, también ha aportado a el Internet de las cosas. Miniaturización de procesadores de alta capacidad y bajo costo. Son procesadores pequeñísimos, ¿verdad? Pero tienen capacidad de hasta 32 bits. Son baratos, consumen poca corriente, ¿verdad? Entonces eso ha logrado que se difunda el Internet de las cosas porque esto permite que los sensores, ¿verdad? Sean más baratos de fabricar. Al final del día, ¿cuál es el objetivo cuando tenemos un dispositivo miniatura? Tratar de que la batería dure más. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de durar o permanecer el mayor tiempo en sleep. Vamos a hacer las transiciones que consuman menos energía y tratar de que pase el menor tiempo activo. Todo eso se hace por optimización del software y la idea pues es que la batería nos dure lo más que podamos. Igualmente el desarrollo de sensores, ¿verdad? Que son pequeñitos, ¿verdad? Tienen que estar sujetos a las mismas consideraciones de sensores de cualquier otro tipo. Exactitud, ¿verdad? ¿Qué tanto se parece la medición a la medición real? Precisión, ¿qué tanto se parecen dos mediciones entre ellas? Linealidad, ¿verdad? ¿Qué tanto se varía la exactitud a lo largo del rango de medición? Repetitividad, mediciones en las mismas condiciones. Sensibilidad, ¿qué tanto es lo menos que puedo medir de una variable en términos de, no sé, temperatura, ¿verdad? ¿Cuánto es el mínimo valor de temperatura que puedo medir? Y la histéresis, que es el comportamiento, ¿verdad? Del sensor en un sentido, por ejemplo, cuando la temperatura va para arriba y cuando la temperatura viene para abajo, ¿no? Entonces, ese es el concepto de la histéresis. Los diferentes tipos de sensores, estamos hablando de presión, temperatura, los giroscopios, ¿verdad? Los giroscopios son los que permiten, por ejemplo, a la pantalla girar cuando ustedes le dan vuelta al celular, ¿verdad? O los que le permiten, por ejemplo, a los relojes inteligentes encenderse cuando los ven. O sea, un reloj inteligente sabe en qué posición está. Cuando lo quieren leer, él se enciende y cuando no lo quieren leer, entonces él se apaga. Y con eso, ¿qué está haciendo? Tratando de rendir la batería. Otros componentes a bordo, GPS, por supuesto, prácticamente que ya lo damos todos damos por un hecho que todos los teléfonos tienen GPS, los monitores de pulsaciones, los acelerómetros, que son para calcular velocidad, y los transmisores tan pequeños como hormiga. Este transmisor, ¿verdad? Lo desarrollaron en la Universidad de Stanford, vean el tamaño que tiene su antena y todo para poder transmitir. A él le conectan un sensor y él transmite esa señal y para que otro dispositivo lo recoja. Eso es miniaturización de dispositivos. El concepto del suministro de potencia es un verdadero reto. ¿Por qué? Porque si usted quiere tener mucha capacidad, la batería tiene que ser muy grande, ¿verdad? Entonces imagínense, ¿verdad? Cuando estamos tratando de hacer los sensores los más pequeños posibles, eso es todo un reto, ¿verdad? Y el otro tema es que las baterías no se desarrollan tan rápido como los avances en otras áreas. Entonces, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, para que las baterías desarrollen el doble de su capacidad, pasan 10 años. Y mientras que los circuitos avanzan cada 9 meses, el doble de capacidad. Entonces, ese es el verdadero reto que les menciono. Cuando hablamos de suministro de potencia, tenemos, por ejemplo, el suministro convencional. No tenemos retos de mantener los dispositivos en funcionamiento. Sin embargo, ¿verdad? Protegemos los dispositivos usando UPS para garantizar la continuidad de la operación. Normalmente los dispositivos gateway son así, ¿verdad? Los tenemos conectados a algún suministro continuo de fuente. Otros lo que tienen es una batería que no es recargable. Y la idea es de que esa batería hay que cambiarla y eso pues tiene condiciones ambientales y económicas. Y la idea es que busquemos maximizar la vida útil de esa batería. Es curioso porque hay aplicaciones que exigen que las baterías no sean recargables, ¿verdad? Por un tema de confiabilidad, ¿verdad? Se dice que las baterías recargables, el perfil de descarga no es el mismo que de las baterías, por ejemplo, alcalinas. Entonces, por eso que algunas aplicaciones lo indican así. Cuando tenemos una batería recargable,
pues la idea es tratar de que la vida útil sea la mayor, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de evitar continuas recargas del dispositivo. O sea, todos tenemos que cargar el celular todas las noches, o algunos lo cargan cada 2, 3 días. Hay relojes que se tienen que cargar todos los días. Hay sensores que se tienen que recargar todos los días, y así sucesivamente. La idea es reducir esas recargas porque eso significa energía y significa una incomodidad. Un tema que me encanta es lo que se conoce como el energy harvesting, ¿verdad? Que es la recuperación de energía. ¿Cómo hacemos para que los dispositivos no ocupen recarga? Bueno, ahí hagámosles una forma de que se recarguen solos. Entonces usemos el sol, usemos la vibración, usemos la temperatura. He visto incluso sensores, el último desarrollo que leí era de sensores que se alimentaban con el sudor de las personas. Entonces eran dispositivos que se mantenían encendidos solo con la química del sudor. Entonces todo eso permite desarrollos a futuro. Otro tema muy interesante es la carga usando suministro inalámbrico. Yo no sé si ustedes han visto que hay celulares que se cargan de forma inalámbrica o relojes que se cargan de forma inalámbrica. Bueno, justamente hay sensores que se recargan usando la misma potencia del gateway que los cuestiona, o sea, que los consolida. Entonces, lo que pasa es que evidentemente la distancia tiene que ser muy poquita, ¿verdad? Para que le llegue suficiente energía, y los dispositivos tienen que ser sumamente eficientes para que esa energía recibida sea suficiente para funcionar. Y pues bueno, las comunicaciones celulares que les mencionaba, el desarrollo de comunicaciones digitales, perdón, que son pues los temas de celulares, los temas de Wi-Fi, por ejemplo Zigbee, por ejemplo Wireless Heart, ¿verdad? El 6LowPan es un grupo de fabricantes que están buscando que los dispositivos pequeños de baja potencia puedan comunicarse con IP versión 6. Entonces, es como una tendencia o una línea de investigación que está buscando que eso pase, ¿verdad? El Bluetooth de baja energía, ¿verdad? Que es potenciado por Apple, ¿verdad? En sus dispositivos. La idea es crear ecosistemas de dispositivos y al final todos tienen algo en común. Tienen que ser comunicaciones tolerantes al ruido, porque cuando usted tiene tantos equipos comunicándose simultáneamente, tiene ruido electromagnético para la transmisión. Entonces, tenemos que reforzar lo que se conoce como el parámetro señal al ruido, que es una ecuacióncita muy simple que se llama la fórmula de Shannon, que dice que si yo tengo cierto ancho de banda, puedo transmitir cierta cantidad de bits por segundo a partir de la relación señal al ruido. Si la relación señal al ruido es muy pobre, ¿verdad? La capacidad de comunicaciones es literalmente cero. O sea, si la señal al ruido, ¿verdad? Tiende a cero, entonces el logaritmo de 1 es 0. Entonces, ahí tenemos cero capacidad. Entonces, entre más potencia tengamos o con respecto al ruido, más capacidad de transmisión de información vamos a tener. Y pues, finalmente, ¿verdad? Las técnicas de comunicación, que lo que hacen es tratar de maximizar el uso del canal, ¿verdad? Tratar de encender el transmisor solamente cuando es necesario. Por ejemplo, técnicas de polling, reporte por excepción para disminuir tránsito, o codificación, CDMA o FHSS, incluso TDMA, para tratar de aumentar la resiliencia ante las colisiones. O sea, siempre pueden haber colisiones en la comunicación de dispositivos. La idea es que el sistema sea lo suficientemente confiable como para que eso no lo afecte. Cuando hablamos de protocolos de comunicación industrial, bueno, esto lo van a ver cuando vean, cuando lleguen al Internet de las Cosas industrial. Yo se los quiero nada más mencionar aquí, ¿verdad? Son protocolos de comunicación industrial que impulsan el Internet de las Cosas. El OPC, MQTT, son dos formas diferentes para dos aplicaciones diferentes y eventualmente complementarias para el desarrollo del Internet de las Cosas industrial. Retos, la estandarización para interoperabilidad. O sea, ahorita hay un montón de gente fabricando dispositivos, cada uno con sus propios protocolos de comunicación.
Entonces hay que estandarizar para que haya interoperabilidad. Por supuesto que el suministro de potencia, ya se los mencioné ahora temprano, y el reto más grande es la ciberseguridad. Entonces, por cierto, la presentación que viene ahorita es de ciberseguridad, entonces los invito encarecidamente a que la vean, porque el tema es apasionante también. ¿Por qué? Resulta ser que la mayor cantidad de información generada por los dispositivos de Internet de las Cosas es de carácter privado o confidencial. Privado, digamos, es de la gente, ¿verdad? Son mis registros personales, mis registros de salud, dónde paso, dónde trabajo, dónde vivo, porque todo eso lo registran los dispositivos de Internet de las Cosas convencionales, ¿verdad? Y si eso es vulnerada mi vida privada. O confidencial cuando hablamos, por ejemplo, de una empresa que tiene patentes, una empresa que tiene sensores que monitorean, por ejemplo, la calidad de sus productos. Todo eso es información confidencial. Si los dispositivos de Internet de las Cosas son objeto de ciberataques, esa información está comprometida. Y ya ha pasado. En Estados Unidos, un ataque de negación de servicio a través de cámaras de vigilancia de carreteras se trajo al piso de la red, ¿verdad? Y pues bueno, les dejo ahí como conclusión esta herramienta que si la quieren la pueden echar un vistazo. Es una paginita web que se llama shodan.io y ahí ustedes pueden explorar dispositivos del Internet de las Cosas conectados a la red y pueden ver cosas como por ejemplo sistemas de control industrial, cámaras, bases de datos. O sea, Shodan es una herramienta que les permite ver a ustedes cosas que están expuestas en la red eh, y que de repente puedan ser protegidas mejor. Les agradezco mucho el tiempo que me han brindado para esta presentación y pues si tienen alguna consulta con mucho gusto. Adelante, Fernando. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por su intervención. La verdad es que lo felicito por su presentación. Es una de las más pulidas que he visto el día de hoy. Y pues con esto mismo quisiera que a través del chat los participantes pudieran hacernos llegar alguna pregunta, si así lo estiman conveniente, ¿verdad? Entonces vamos a esperar si, o pueden activar también sus micrófonos ahí. Es decisión de los demás. Adelante, Carlos Muñoz. Muchas gracias por su participación. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, ingeniero Denis. Buenas. Mi consulta es, el Internet de las Cosas, pues cada vez va masificándose más. Según su visión, ¿usted cree que dentro de los hogares, los, digamos, electrodomésticos comunes como neveras, televisores, etcétera, podrían transmitir datos a través de la red eléctrica por Power Line Communication y llegar nosotros a obtener una base enorme de información incluso dentro de los hogares? Gracias. Ay, excelente pregunta, excelente. Y la respuesta es sí, dependiendo del costo, ¿verdad? Los fabricantes van a buscar siempre la forma en que se reduzca el costo de esa información, o sea, de transmitir esa información. Entonces, por ejemplo, si para ellos es más barato que toda esa información que se está generando, incluso de consumo eléctrico, ¿verdad? Porque yo tal vez lo mencioné o tal vez lo puse en la presentación, pero no lo mencioné, se pueden monitorear variables eléctricas de los dispositivos, por ejemplo, el voltaje de la batería, ¿verdad? De los sensores, todo eso se puede monitorear. Entonces te pongo el ejemplo. Si yo puedo monitorear esas variables eléctricas y es más fácil para mí, por ejemplo, conectar ese equipo a la red inalámbrica y subir esos datos a la nube por la red inalámbrica, los fabricantes van a optar por eso. ¿Dónde sí se ve la comunicación, como lo mencionas, que la he oído mencionar como PLC casualmente, diferente al PLC que conocemos en automatización, ¿verdad? Pero sí se conoce como PLC, ¿verdad?
en los medidores de entrada de las casas. Ahí sí, por ejemplo, es más común que el proveedor de electricidad use eso para monitorear el consumo de las casas. Pero en el caso de los fabricantes de electrodomésticos, ellos siempre van a buscar lo que sea más barato. Y si para ellos es, en todas las casas ya hay red inalámbrica, por ejemplo, ¿verdad? Ellos van a mandar los datos por la red inalámbrica de la casa probablemente. O algún otro medio que les resulte más barato. Pero si al final del día ellos pesan y ven que es más barato por comunicación a través de la alimentación eléctrica, lo van a intentar y probablemente tengamos dispositivos así. Perfecto, muchas gracias por su participación. No sé si tendríamos espacio para una pregunta más en caso que lo hubiera. Bueno, entonces podríamos dejar hasta acá el espacio, agradeciéndole de nuevo al ingeniero Denis Sánchez por esta grandiosa ponencia. En el marco de esta actividad, quiero compartir el presente diploma al ingeniero Denis Sánchez, el cual dice de la siguiente manera. The International Society of Automation, ISA, sección estudiantil, Universidad Don Bosco, otorga el siguiente reconocimiento a ingeniero Denis Sánchez por su valiosa ponencia y participación en el Congreso de Automatización ISA-UDB 2022, realizado desde el día 17 de octubre hasta el 21 de octubre de 2022, en el campus de la Universidad Don Bosco en Soyapango. Muchísimas gracias, está buenísimo. Sí, y ahora como parte del cierre de esta actividad, me gustaría pedirles que por favor enciendan sus cámaras para que podamos realizar una toma de fotografía para el cierre de la ponencia. Muchas gracias. Ya vemos ahí al primero. Soledad, muchas gracias. Ingeniero Sánchez, un gusto saludarlo. Oh, Un gusto fraterno hasta Costa Rica. hola ¿Cómo Soledad, le qué va? placer. Bien, bien, gusto saludarle. Interesante tema. Vamos a estar un día todos con un chip en la mano para ir pasando, ¿no? Ay, sí. Ya algunos lo andamos con el reloj. Ya estamos matriculados. Perfecto. Creo que estamos listos entonces. Tomaría la fotografía en 3, 2, 1. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, más bien. Gracias. Bueno, entonces con estas palabras damos por finalizada esta ponencia. Les agradecemos por haber participado y les invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales en Instagram como @isa.udb y en Facebook como isa-sección estudiantil UDB. Además, en el código que aparece en el lado izquierdo, pueden escanear para conocer más acerca de nuestra sección y cómo poder ser parte de ISA. Muchas gracias. Pasen una feliz tarde. Feliz noche, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias.